Bueno, muy buenas tardes, estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Buenas tardes, Carol y Camila. Entonces vamos a hacer este segundo encuentro de los CIPAS dinamizados por mi persona, el tutor Edson Daniel Benito Rodríguez, de la tarea 3 Trigonometría. En en la programación pues hay tres encuentros, este es el segundo de esos tres encuentros. En el primer encuentro trabajamos lo que es la gráfica de las funciones trigonométricas básicas, identificación de la amplitud y el periodo. Y trabajamos el bloque 2 que era solución de ecuaciones trigonométricas. Hoy vamos a mirar el bloque 3 que es solución de triángulos rectángulos. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla y ustedes me van a decir si pueden visualizar. Ya les digo, bueno, en este momento les estoy compartiendo pantalla. ¿Confirman si les están visualizando la pantalla? Sí, señor. Listo, entonces, bueno. Entonces, como bien sabemos, estamos en la tarea 3. Otra cosa, digamos, ya pueden revisar las calificaciones. Desde esta mañana, a primera hora, ya están ahí en en el campus para que la revisen. Bueno, de la tarea 2. Pero ahorita vamos a hablar de la tarea 3. Entonces, tenemos la tarea 3, tenemos el anexo 2. Sabemos que son 5 bloques de ejercicio. Ya el lunes trabajamos lo que es el bloque 1, funciones trigonométricas, y el bloque 2, ecuaciones trigonométricas. Hoy vamos a trabajar este bloque que se llama solución de triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me piden? ¿Qué me solicitan en esta parte o en esta parte del trabajo de la tarea 3? Entonces me dicen lo siguiente. Dado el siguiente triángulo rectángulo y el valor de dos de sus lados, figura 1, determine. Entonces tenemos acá el triángulo, que es este, y a partir de ese triángulo que tiene unas etiquetas para los lados y para los ángulos, esas etiquetas, como podemos ver, son los catetos se llaman C1, C2 y la hipotenusa se llama H, perdón. Ahora, el ángulo recto, recuerden que el ángulo recto es este ángulo que está aquí, en la parte, digamos, se dibuja con este cuadrante. Una característica para identificar cuáles son los catetos es sencillo, porque los catetos son los que forman el ángulo recto. Recuerden que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Y puntualmente en ese triángulo rectángulo me dicen que los otros dos ángulos son alfa y tita. ¿Listo? Bueno, ¿qué me piden de esto? Bueno, fíjese que me dicen que los catetos se llaman C1, C2 y que la hipotenusa es H. Me piden que haya el valor de los tres lados y el valor de los ángulos alfa y tita. ¿Por qué no me piden calcular el ángulo recto? Pues porque sabemos que al ser recto es un ángulo de 90 grados. Además, me piden que verifique con el software libre educativo GeoGebra que la solución encontrada analíticamente es correcta. Entonces tenemos acá estos 5 casos, estos 5 ejercicios. Vamos a mirar cada uno de ellos para identificar la estructura. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio A me están dando los datos de los catetos. ¿Por qué sé que son los catetos? Por la etiqueta que tienen, C1, C2. En el B me están dando el valor de un cateto y el valor de la hipotenusa, que sería una estructura o un caso diferente. En el C me están dando el valor de un cateto y de la hipotenusa, que sería similar al caso del ejercicio B. En el D me están dando otra vez los dos catetos, es decir, una estructura igual a la de la A. Y en el E me vuelven a dar un cateto y la hipotenusa. Entonces tenemos dos casos o dos posibles estructuras, que son que me den los dos catetos o que me den un cateto y la hipotenusa, ¿vale? Entonces vamos a mirar cada uno, vamos a mirar esos dos casos, cómo los solucionamos. ¿Listo? Entonces, empecemos. Bienvenida, Valentina. Listo, entonces empecemos.
Listo. Entonces, mira, tenemos, como les decía, que tenemos dos casos, ¿sí? Vamos a llamar este caso uno, el caso uno. En el caso uno es que me den que los catetos, cateto uno y el cateto 2 sean conocidos. Y entonces, en este caso, eso significa que, por lo tanto, la hipotenusa es el valor desconocido. Entonces, para eso hay que tener en cuenta que las técnicas que podemos utilizar nosotros para resolver triángulos rectángulos son dos, bueno, son para el curso del que le vamos a trabajar dos, que son el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. Para calcularlos, si yo conozco solo los lados, dos de los tres lados, entonces puedo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el tercer lado. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? ¿De pronto alguna la recuerda? ¿Alguna de ustedes recuerda qué dice el teorema de Pitágoras? Que no recuerda. Vale, no hay problema. Entonces, lo que me dice el teorema de Pitágoras es que eh, cuando tienes el valor de la hipotenusa elevada al cuadrado, esa hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos o a la suma eh, de los catetos, pero cada uno de ellos elevados al cuadrado. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Elevado al cuadrado. Cuando me dicen elevar al cuadrado, quiere decir que el exponente es 2. Entonces, yo acá tengo claro, espero que sea claro, como les dije, que los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados, que en este caso son C1 y C2, y que el tercer lado, pues, esa es la hipotenusa. Entonces, cuando yo planteo esto, voy a relacionar. ¿Qué tengo acá? Mira, por acá tengo, entonces me hablan que la hipotenusa, que es esta al cuadrado, quiere decir que esto lo elevo al cuadrado, es igual a la suma de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Los catetos son C1 y C2, pero cada uno de ellos va elevado al cuadrado. Entonces, cuando escribo el teorema de Pitágoras, me queda esto, que h al cuadrado, que la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, pero cada uno de ellos elevados al cuadrado. Y entonces ahí tengo ya el teorema de Pitágoras. Es algo que hemos estado viendo desde hace bastante rato en nuestra formación en básica secundaria, por allá, cuando empezamos a ver matemáticas. Entonces, como estamos mirando el caso de que se conocen los catetos, entonces vamos a hablar de un ejemplo uno, vamos a mirar dos ejemplos para esta primera parte de hallar los lados. Y en ese ejemplo, pues tenemos que este es el triángulo y vamos a suponer que nos dan los lados, que por ejemplo este lado de 10 metros y que este C2 sea de 6 metros. Permítanme verifico que no sean los mismos que tienen ustedes. Bueno, ahí tienen 6 y 10 esos datos, pero los tienen en el caso contrario. Entonces sí aplica, sí lo podemos hacer. No se lo ven. Ah, ya la vi. Listo. Bueno, entonces escribimos el teorema, ¿no? Ah, y la hipotenusa es la incógnita. Listo, entonces empezamos a escribir el teorema. Vamos a escribirlo siempre, ¿sí? Siempre vamos a partir de la expresión general. Y ahora vamos a reemplazar. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar. La hipotenusa al cuadrado, no la conozco, entonces debo escribirla como h al cuadrado. C1, según estos valores que acabo de colocar, son 10 metros elevados al cuadrado y C2, según los valores que acabo de colocar, son 6 metros elevados al cuadrado. Ahora, pues empiezo a realizar las operaciones que puedo realizar. 10 metros al cuadrado es 10 por 10 da 100 y metro por metro da metro al cuadrado. Por otro lado, 6 al cuadrado, 6 metros al cuadrado es 6 metros por 6 metros. Eso es 6 por 6 da 36 y metro por metro da metro cuadrado.
Estos dos valores tienen unidades de medida semejantes que son metros cuadrados, por lo tanto los puedo sumar entre sí. Esa suma claramente me da 136 y como el objetivo es hallar h y no h al cuadrado, necesito quitar este cuadrado. Para poderla quitar tengo que aplicar raíz cuadrada. Como aplico en el lado izquierdo raíz cuadrada, en el lado derecho tengo que aplicar lo mismo. Este cuadrado se va con esta raíz y me va a quedar entonces que h es igual a la raíz cuadrada de 136 metros cuadrados. Entonces, este cuadrado se va con la raíz y me queda la unidad de metros. Y ahora vamos a hacer uso de nuestra calculadora, ¿cierto? Mm, Sacar la calculadora, que la tengo por acá. Listo. Y vamos a hacer ese cálculo. 136 al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada, 136 igual. Me da 2 raíz de 34. Voy a oprimir este botón y voy a escribirlo, digamos, con 3 cifras. O sea, es acá. Después decir, con una cifra decimal. Entonces, el número que está a la derecha del primer 6 es 7. Por lo tanto, al aplicar técnicas de redondeo, esto me da aproximadamente 11,7 metros. O sea que la hipotenusa es de 11,7 metros. ¿Listo? Y así pues aplicamos el teorema de Pitágoras para el primer caso, que es cuando conozco los dos catetos. ¿Listo? Preguntas de este primer ejemplo, a ver, o el primer caso, más que ejemplo, es el primer caso. ¿Alguna inquietud? Recuerde que son dos casos, ¿no? Y después vamos a hallar los ángulos, pero los ángulos hallamos con otra ecuación, con otra herramienta. Preguntas del proceso, Camila, Carol o Valentina. No, señor. Listo. Entonces sigamos. Entonces miremos el segundo caso. En el segundo caso es que con la hipotenusa y un cateto son conocidos. ¿Listo? Se conoce el valor de un cateto de cualquiera, puede ser C1 o C2, y la hipotenusa. Es decir, entonces, por ejemplo, podríamos hablar de si, bueno, supongamos que la hipotenusa es de 20 centímetros y que el cateto 1 sea, por ejemplo, de, no sé, tal vez 8 centímetros. Queremos calcular el valor del cateto 2. Entonces, siempre planteamos el teorema de Pitágoras. Entonces, siempre es el mismo. H al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora reemplazamos, ¿cierto? Y al reemplazar, pues tenemos h cuadrado, que es 20 centímetros elevado al cuadrado, es igual, aquí no me alcanzó el espacio, es igual a C1, que en este caso vale 8 centímetros al cuadrado, más C2 al cuadrado. Y vamos a empezar a despejar. ¿Listo? Vamos a empezar a despejar. ¿Qué vamos a despejar? Pues vamos a despejar la incógnita, que en este caso es C sub 2. Entonces, antes de eso, pues si quiero también puedo resolver. Aquí, por ejemplo, 20 centímetros al cuadrado es 20 por 20, da 400. Y centímetro por centímetro me da centímetro al cuadrado.
Por otro lado, 8 centímetros al cuadrado es 8 por 8, 64, y centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. Ahora sí, pues vamos a despejar. Lo único que tenemos que hacer es este término que está sumando a la incógnita, vamos a pasarlo al lado opuesto. En este caso, el lado opuesto es el izquierdo. Lo vamos a pasar a restar. Entonces tenemos 400 centímetros al cuadrado menos 64 centímetros al cuadrado va a ser igual a c el cateto 2 al cuadrado. Hacemos esta resta. Esta resta, pues claramente vemos que nos da 336. Y como son, tienen unidades semejantes, centímetro cuadrado y centímetro cuadrado, los puedo restar entre sí. Y ahora lo mismo, necesito saber C2, pero ahí dice C2 al cuadrado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar raíz cuadrada en ambos lados otra vez. Siempre que tenga una potencia de 2 y quiera cancelarla, debo sacar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Este cancela este. Y puntualmente aquí también queda la unidad de centímetros. Aquí me queda el lado derecho C2 al cuadrado. Perdón, C2 porque ya saqué la raíz, ¿cierto? Ya sacamos la raíz. Entonces el cuadrado desaparece. Ahora pues venimos y sacamos nuestra calculadora y digitamos esto en la calculadora. Raíz cuadrada de 336 igual 4 raíz de 21, oprimo este botón, me da 18.3 aproximadamente, ya aplicando la técnica de redondeo. ¿Por qué se lo dejé igualito? Porque el que está a la derecha del 3 es un 3, entonces no es necesario aumentarlo. ¿De acuerdo? Recuerde que se aumenta si el que está a la derecha es 5, 6, 7, 8 o 9. Caso contrario, se deja quietico, que es este caso, se dejó quieto. O sea que este cateto 2 mide aproximadamente 18,3 centímetros. Preguntas de este segundo ejemplo o el segundo caso. Entonces, alguno de los dos tienen que utilizar al inicio. Bien, bueno, creo que no. Bien, sigamos. Ya conocemos, ya conocemos los tres lados. Nos falta ya los ángulos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo determino los ángulos? ¿O qué mecanismos me sirven a mí para determinar los ángulos? ¿Cierto? Eso es lo que queremos saber ahora. ¿Cómo determino los ángulos? Y la respuesta a esa pregunta es, pues, usando las relaciones trigonométricas. Algo importante que aclarar, estas relaciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras solo es aplicable a triángulos rectángulos. Tú no puedes aplicar estas dos expresiones a triángulos oblicuángulos. En el siguiente CIPAS vamos a mirar cuáles son las técnicas que me sirven para solucionar triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, los valores del, del que acabamos de hacer. Este era C1, C2 y H. H dijimos que era 20 centímetros. C1 dijimos que era 8 centímetros. Y C2 nos dio 11,3 centímetros. Permítame reviso. ¿Sí? Ah, no, 18,3, perdón. Listo. Entonces, ¿cuáles son las relaciones trigonométricas? Vamos a colocarlas por acá. Resulta que acá nosotros vemos que estos lados tienen unas medidas, unas longitudes. Entonces resulta que se identificó hace muchos siglos que si usted coge un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados, y empieza a dividir, obviamente para usted dividir necesita dos valores. Entonces usted empieza a dividir los lados de esos triángulos rectángulos, tomando como referencia alguno de los ángulos que no sea el ángulo recto, por ejemplo, este ángulo que acá en la gráfica se llama tita, ¿sí?
Entonces, usted va a encontrar unas particularidades. ¿Listo? ¿Cuáles son? Primero, eh, teniendo como referencia uno de los dos ángulos, hay que diferenciar un cateto del otro con un par de palabritas, que son adyacente y opuesto. El adyacente es el cateto que está más cerca al ángulo o que forma el ángulo. Mira que este C1 está formando al ángulo de referencia. Este se llama entonces nuestro cateto adyacente, el que está formando el ángulo, el que está pegadito al ángulo de referencia. Siempre hay un cateto adyacente. ¿Listo? Y el cateto que está más lejos del ángulo de referencia, ese lo vamos a llamar cateto opuesto. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que la clasificación de opuesto y adyacente se determina es con base a la selección del ángulo. Si escojo este ángulo, su cateto adyacente es C1 y su cateto opuesto es C sub 2. Pero si escojo este ángulo que es alfa, entonces ya el cateto adyacente no es C1, porque C1 no forma alfa, el que forma alfa es C2. ¿Listo? Me interesa que entendamos eso. Voy a hacer aquí otros triángulos. Vamos a hacer unos ejemplos. Y quiero que ustedes me digan. Voy a llamar una por una, ¿vale? A ver si están pendientes. Y les voy a cambiar los nombres de los ángulos, ¿vale? Y de los lados. Por ejemplo, se lo vamos a llamar A, B, C. Entonces, primera pregunta. Para ese triángulo rectángulo, ¿quiénes son los catetos? A ver, ¿quién de las tres me responde? A y B. Perfecto. Y por lo tanto, la hipotenusa es C. Muy bien. Perfecto. Excelente. Ahora, vamos a ponerle un nombre. Voy a decir que este ángulo se llama beta. Esta letra se llama beta, ¿vale? Entonces, dígame, ¿quién es el cateto adyacente a beta? Los B. catetos, B. Muy bien. ¿Y el opuesto? El A. El A. Perfecto, muy bien. C siempre va a ser la hipotenusa. O sea, ubique usted el ángulo que sea, C siempre va a ser la hipotenusa para esta configuración, ¿vale? Perfecto. Listo. Ahora vámonos para el otro ángulo. Pongámoslo con este color, por ejemplo, este ángulo llamémoslo alfa. Entonces, para alfa, ¿quién es el adyacente? ¿Quién es el que está cerquita? ¿Quién es el que lo forma? ¿Qué lado? ¿Qué cateto? Para alfa, ¿quién sería el adyacente? El cateto A. Perfecto. ¿Y el opuesto? El B. Perfecto, excelente. Listo, la parte ya quedó clara. Entonces, mira, las relaciones me dicen a mí lo siguiente, que usted, bueno, usted dice, bueno, ya tengo mi triángulo rectángulo y dice, ¿qué pasa si yo de pronto, de pronto no, a los matemáticos de la época se les ocurrió coger el valor, la longitud del cateto opuesto al ángulo y dividirlo sobre la hipotenusa? Después dijeron, ve, también podemos hacer otra división, podemos dividir el cateto adyacente y lo podemos dividir sobre la hipotenusa. ¿Listo? O también podríamos nosotros dividir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Y entonces ellos crearon unas relaciones ahí que pasaban cuando hacían esas divisiones. Encontramos valores que eran similares. Entonces dijeron, ve, yo tengo muchos triángulos rectángulos y encontraron algo particular y entonces le dijeron, pongámosle un nombre a esa división y le dijeron, no, llamemos a esto seno, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Después cogieron esta y dijeron, pues es una relación diferente a la de arriba, pues tenemos que ponerle otro nombre, un nombre diferente, claramente, es otra cosa, pues pongámosle otro nombre. Y la llamaron coseno. Y finalmente con este, pues dijeron, a esta pongámosle tangente. Y simplemente son nombres que establecieron para esas tres relaciones trigonométricas. Y esas tres relaciones trigonométricas me sirven a mí, pues para resolver lo que son triángulo rectángulo. Estas me sirven para hallar ángulos y también para hallar lados.
Pero ya para lados, pues utilizamos el teorema de Pitágoras y lo tuvimos que haber utilizado por la configuración de datos iniciales que nos dieron, que fueron dos lados de los tres lados del triángulo rectángulo. Recordemos que la hipotenusa en el ejemplo es 20 centímetros, que el cateto 1 es 8 centímetros y que el cateto 2 nos dio 18,3 centímetros. Listo. Entonces, vamos a escoger un ángulo. ¿Ustedes cuál ángulo van a escoger? El que quieran. Pueden escoger tita o pueden escoger alfa. Después de que tengan los tres lados, pueden escoger cualquier ángulo. Entonces, por ejemplo, yo quiero escoger el ángulo alfa. Listo, entonces empecemos a organizar la información. Recuerden que siempre va a ser la hipotenusa, independientemente que escojamos alfa o que escojamos tita. C1 es 8 centímetros. ¿Qué es del ángulo alfa? ¿El opuesto o el adyacente? A ver. El adyacente. C1, mira dónde está C1. C1 está, este es C1, el de abajo. Ah, el opuesto, sí, el El opuesto. opuesto, correcto, muy bien. Cateto opuesto. Y pues este va a ser el cateto adyacente. Entonces, mira, si tú tienes ya el valor de los tres lados, puedes escoger esta ecuación, esta relación o esta, porque tengo conozco los tres lados. Entonces, para utilizar cualquiera de estas, por ejemplo, para utilizar esta necesito conocer el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Y qué? Ya los tengo, conozco los dos lados. Para utilizar esta, debo conocer el cateto adyacente y la hipotenusa. También los conozco. Para utilizar tangente, debo conocer el cateto opuesto y el cateto adyacente. También todo lo conozco. Entonces, ¿cuál utilizamos? A ver, ¿cuál quieren que utilicemos? ¿Cuál usamos? Dígame, muchachos. Bueno, estudiantes. María, Carol, Valentina. Bueno, Valentina, ¿cuál usamos? ¿Seno, coseno o tangente? ¿O Carol? ¿Sí están o no están? ¿O Camila, que es la que ha estado participando? ¿Cuál escogemos? ¿Seno, coseno o tangente? Iniciemos con seno, profe. Listo, entonces utilicemos seno. Entonces, mira, Valentina está escribiendo ahí. Entonces, empezamos y escribimos, no vamos a escribir seno, sino escribimos solamente seno. Y escribimos, si conozco el ángulo, escribo el valor del ángulo. Si no conozco el valor del ángulo, escribo la etiqueta del ángulo. En este caso, tengo es la etiqueta del ángulo. O sea que acá escribo sen de alfa. ¿Qué significa seno de alfa? Genéricamente, yo sé que el seno alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar. Mira, Valentina se arrepintió de lo que iba a escribir. Bueno, entonces, listo, se volvió a motivar. Listo, entonces tenemos seno de alfa y vamos a escribir los valores. Cateto opuesto, ¿qué número escribo ahí arriba entonces? Arriba va el cateto opuesto, ¿qué número escribiría en este caso? 8 centímetros. Correcto, 8 centímetros sobre la hipotenusa. Y, o sea, es decir, que abajo, ¿a quién escribo? ¿Qué valor escribo? 20 centímetros, correcto. Listo, entonces mira que puedo cancelar las unidades, ¿cierto? Y pues yo podría dejarlo así. Y vamos a hacer ahora lo siguiente. Ahí dice el seno de alfa, pero no dice cuánto es alfa, ¿vale? Para yo hallar alfa, necesito quitar la función trigonométrica seno. Y la única manera de poderla quitar es aplicándole la función inversa. ¿Listo? Entonces le aplico la función inversa para poder quitar la función seno. Ojo porque ahí el seno no es una operación, es una función. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, fíjense que lo que acabo de hacer es escribir al lado izquierdo seno a la -1. Alguien está ingresando hasta ahora. Listo. Entonces, fíjense que
Les estaba diciendo, fíjense que en el lado izquierdo apliqué seno a la menos 1. Como esto es una igualdad, tengo que a los dos lados aplicar lo mismo. Entonces, si a la izquierda apliqué seno a la menos 1, a la derecha también tengo que aplicar seno a la menos 1 para que esta igualdad se me conserve. Y acá tengo 8 sobre 20. Bueno, vamos a hacer un poquito más elegante, porque yo podría acá simplificar. Esto le podía sacar mitad. Mitad de 8 es 4. Mitad de 20 es 10. Puedo volverla a sacar mitad. Mitad de 4 es 2 y mitad de 10 es 5. O sea que este número 8 sobre 20 o 8 veinteavos es lo mismo que decir 2 quintos. ¿Listo? Volvemos acá. Aplicamos seno a la menos 1 para poder quitar aquí la función seno. Se cancela. Queda solamente alfa. Y aquí ahora esta parte la vamos a hacer en la calculadora. Sacamos nuestra calculadora otra vez. ¿Qué van a hacer ustedes primero? Sí, 0.4. Valentina, gracias. Muy bien. Escribamos ahí el valor que nos dice Valentina. Seno a la menos 1 de 0.4. ¿Listo? Pero entonces, ahora tenemos que calcular cuánto es exactamente el ángulo, porque ahí me está mostrando es que el seno a la menos 1 de alfa es 0.4. Bueno, entonces, veníamos acá. ¿Listo? Entonces le estaba diciendo que tenemos aquí el ángulo alfa, ¿cierto? Y esa división nos dio 0.4. Y acá dice seno a la menos 1, pero no dice cuánto es el ángulo. Para calcular el ángulo, entonces sacamos la calculadora. Nos tenemos que fijar que mi calculadora esté en modo grados. Ojo con eso. El modo grados, tú oprimes en tu calculadora este. Hay dos maneras. De pronto hay unas calculadoras que usted le oprime modo de mode y aquí aparecen un listado de opciones. En esta no me aparece el listado de modo grados. Entonces, debo oprimir Shift y mode y ahí sí me aparecen como un abanico de opciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, los grados es la opción 3, ¿cierto? Selecciono la opción 3, que son los grados de eje por las iniciales en inglés. Y ahora sí hago esta operación, seno a la menos 1. Ahora, miren, aquí en las teclas, la tecla de sin, en la parte superior está en amarillo seno a la menos 1. Si yo oprimo así, aparece seno, pero necesito el seno a la menos 1. Para que aparezca seno a la menos 1, debo oprimir Shift y después seno. Y finalmente, pues escribo el número 0.4, cierro paréntesis y le doy igual. Ese ángulo es de 23.57. Este 5 lo voy a volver 6 porque el que está a la derecha del 5 es un 6, es un 7, por lo tanto lo puedo rendear a 23.6. O sea que este ángulo es de 23,6 grados alto. ¿Listo? Ahora, para beta, vamos a aplicar un teoremita que me dice que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo, no necesariamente que sea rectángulo, siempre es igual a 180 grados. Entonces, cuando yo aplique esto acá, para este triángulo en particular, para este en particular me queda este ángulo. Como es un ángulo recto, sabemos que es 90 grados. Listo. Más este ángulo que aquí está etiquetado como alfa, más este ángulo que aquí está etiquetado como tita, suma 180 grados. ¿Qué sucede? Sucede que alfa, ¿cierto? En el cálculo anterior, como alfa nos dio 23,6 grados, entonces me va a quedar finalmente 90 grados más 23,6 grados más tita, que es el ángulo que falta por determinar. Hago esta suma, ¿cierto? Esta suma aquí nos da, en este caso sería 90 más 23,6. Eso nos da 90, 100, 113,6, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Listo? Más tita. Y pues es una ecuación muy sencilla, una ecuación lineal, fácil de despejar. Esto que está sumando pasa allí a restar.
Hago esa resta. ¿180 menos 113,6? 66,4. Y de esa manera, pues yo ya determino los tres ángulos, los tres lados y los tres ángulos. ¿Listo? Preguntas a ver. Y pues ese es el proceso a repetir, a realizar en ese bloque de ejercicios 3. Escucho a ver si tienen inquietudes. Recuerden confirmar la asistencia, ¿no? Desde la plataforma. ¿Alguna pregunta? María, Valentina, Daniel. No, señor, por mi parte ninguna. Listo, Valentina dice que bien. Bueno, entonces como todo está claro, solamente queda invitarlos a al siguiente encuentro. Eh, no recuerdo si es el viernes o el jueves, permítame, confirmo, miramos de una vez. Profe, qué pena. En el otro CIPA se va a ver cómo lo ponemos en GeoGebra. Ay, no, no, de una vez, gracias, 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 Bueno, gracias. No, de una vez, listo, de una vez. Gracias por acordar. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo lo verificamos en GeoGebra. Vamos a hacer, esa es una construcción sencillita. Entonces, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Sí, muchachos, están viendo ahí la pantalla? Sí. Sí, listo, María, gracias. Bueno, entonces tenemos acá. Eh, podemos, digamos, hacer la verificación matemática, solamente matemática, pero es, digamos, si hacemos la geométrica, de una vez resolvemos todo. Entonces, vamos a mirar los dos casos. ¿Listo? Y bueno, vamos a hacer un poco, vamos a mirar, de una vez los ejercicios. Digamos, en esta partecita sí, sí se puede, sí lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, voy a pegarles aquí estos dos. Entonces, eso es lo que, esos son los ejercicios de la, listo, son estos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta construcción. Bueno, empecemos por una sencillita. Primero es la que conocemos los dos catetos. Entonces, 5 centímetros y 7 centímetros. Listo, voy a ahorrar esto que me está ocupando mucho espacio. Entonces, voy a hacer la construcción del E, que alguien quiere ingresar. Listo. Entonces, eh, 5 centímetros. Vamos a marcar el 0,0. ¿Listo? El punto de origen. Entonces, escribimos aquí entre paréntesis 0,0. ¿Listo? Y ahora necesitamos marcar un cateto de 5 centímetros. Según esto, entonces mira, C1 es 5 centímetros. El C1 lo estamos colocando siempre horizontal. O sea que de acá hasta acá tengo que medir 5 centímetros. Entonces, fíjense lo que voy a digitar. Voy a digitar, digamos, el cateto, abro paréntesis, en X5 y en Y0. ¿Listo? Y acá está el cateto. ¿Sí? Este sería el cateto 1, desde A hasta B. Ahí está, ahí se entiende. ¿Qué es lo que voy a dibujar ahí? El cateto. ¿Hasta ahí bien? Estamos haciendo el caso en el que me dan los dos catetos. ¿Listo? Este aplica para cualquiera. Ya sean 5 y 7 como el que estoy haciendo o sean los números que les aparezcan. ¿Vale? Ahora va a dibujar el cateto vertical, que tiene, ese cateto pues tiene que estar sobre el eje. ¿Por qué los hago sobre los ejes? Porque al hacerlo sobre los ejes me garantiza que entre los dos formen un ángulo de 90 grados. Recuerden ustedes que el plano cartesiano tiene la característica que los ejes interceptan, el ángulo alfa que se forma ahí es de 90 grados.
Entonces vamos a mirar ahora este punto. Este punto, en todos los puntos que estén sobre el eje vertical, su abscisa o primera componente es 0 y su segundo componente o la ordenada es en este caso va a ser 7. Y listo. Ya utilicé, mira, de acá hay 5 unidades y de acá hay 7 unidades. Mire lo que voy a hacer ahorita. Voy a ir al 1, 2, 3, cuarto y quinto, digamos, quinto recuadro de ese menú y voy a seleccionar polígono. Y voy a ir a hacer clic en cada uno de los punticos. Usted puede ir de A, B, C, de A a B y de B a C y de C a A. O si quiere va de A a C, de C a B y de B a A, como quiera ir. Yo voy a ir en el orden de las letras. Tan, clic en A, clic en B, clic en C y clic en A. Y ya. Y entonces mira qué pasa. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Que automáticamente me marca, digamos, todos los valores de los tres lados. ¿Listo? Ese quería hacerlo, digamos, como está en el ejercicio. Ahora, para medir los ángulos, vamos al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y le digo aquí ángulo, y después voy a hacer clic sobre el polígono, y ya me marcó los ángulos. ¿Listo? Fácil. Ahora, vamos usemos los datos que tenemos, claro, yo estoy haciendo, usemos los datos del ejercicio que hicimos nosotros acá en el CIPAS. Entonces, por ejemplo, nuestros catetos fueron 8 y 18.3. Mira la ventaja, mira lo chévere que es este programa. A pesar de que yo ya coloqué a este señor, le coloqué valores, yo lo puedo modificar. Mira, si yo modifico acá, aquí le pongo 8, ¿cierto? Mira que él automáticamente modifica el resto de valores. Y aquí debería ser 11, 18.3. ¿Listo? Nos queda hoy un poquito más grande, pero voy a reducirlo un poco. Listo, y mira, los ángulos nos dieron, mira, el A, que es el de la hipotenusa, nos da aproximadamente los 20, ¿sí? No nos da exactamente los 20, pues porque aquí en el 18.3 yo eliminé muchos decimales y eso me quita grave precisión. Pero entonces, digamos, fíjate que nos quedan los ángulos 23.61 y 66.39. Mira, aquí están 23.6 y 66.4, que es aproximadamente. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la otra construcción y la vamos a hacer con este ejercicio. ¿Listo? Como nos lo dieron inicialmente. Mira, este ejercicio inicialmente nos dijeron que la hipotenusa era 20 centímetros y que el cateto 1 era 8 centímetros. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Lo vamos a hacer. Entonces, este es el más sencillo cuando nos dan los dos catetos. Entonces, colocamos los punticos, las coordenadas, uno de los tres puntos, polígono y tan. Me salen todos los datos. Bien. Preguntas de esta primera construcción. Este caso es cuando me dan los dos catetos. Y la idea, mire, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes hagan la construcción desde aquí, o sea, desde acá, no ya con los resultados que ustedes obtuvieron, sino con los dos datos iniciales que nos dan, ¿vale? Les voy a hacer eso. Preguntas de este primer ejemplo, sería como el primer caso de los que lo llamamos hoy caso uno, caso 2. Creo que listo. Entonces vamos a hacer el siguiente caso. Este es un poquitico más, tiene un poquito más de proceso. Entonces, recuerden, C1 vale 8. Vamos a mostrar, mira, C1 vale 8. Entonces voy a hacer, la primera parte sí es siempre igual, 0, 0, 0,0. Y ahora necesito que ese cateto se mida acá en el punto que llegue hasta 8, es decir, 8,0. ¿Listo? Ahora, necesitamos que, ¿qué es lo único que sabemos hasta acá? Sabemos que de aquí a acá está el cateto 2. Vamos a suponer que no sabemos cuánto mide. Ya sabemos que vale 18.3, pero vamos a suponer que no lo sabemos. Yo solo sé que aquí hay un cateto y solo sé que la hipotenusa que va desde acá hasta acá mide 20 centímetros. ¿Cómo hago para que trazar una línea desde el punto B,
que corte acá al eje vertical y que mida exactamente 20 unidades. De la siguiente manera, usted viene a 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en el sexto recuadro, usted le va a decir que va a trazar una circunferencia seleccionando el centro de la circunferencia y dándole el radio de esa circunferencia. ¿Listo? Y ahora le dice que primero seleccione el centro y que después digite el radio. Esto que se quite, listo. Entonces, el centro es este, B, y el radio son 20, que es la hipotenusa. Y le doy Enter. ¿Listo? Y ahí vamos. Preguntas hasta ahí. ¿Qué he hecho primero? Primero hice 0, 0, después tracé 8,0. ¿Por qué 8,0? Porque, bueno, aquí no, acá es en este, porque el cateto 1 vale 8 y el cateto 1 está sobre el eje X. ¿Qué es lo otro que yo sé? Que la hipotenusa mide 20 centímetros. ¿Cómo hago para eso? Pues entonces trazo acá, selecciono la opción circunferencia centro radio. Después de seleccionarla, hago clic en el punto B y digito 20, que es la hipotenusa. Voy a hacer algo, voy a cambiar de pantalla, porque es que ahí esa hipotenusa se ve toda, esa circunferencia se ve como toda chata. Ahora sí creo que se ve más una circunferencia. Listo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar la intersección entre este eje vertical y esta circunferencia, porque todo lo que es, digamos, medido desde el punto B y que llegue a esta circunferencia, todo mide 20 unidades. Entonces venimos acá. Se me está molestando acá. Allá. Intersección entre este eje y esta circunferencia. Y ahí me marco la intersección. Y ya, fíjense que ya tengo los 3 puntos para trazar mi triángulo rectángulo, similar al anterior, al que hicimos antes. Entonces ya tengo mis 3 punticos. Vuelvo acá a polígono y selecciono polígono de A B, de B a D y de D a A. Y mira que ahora sí los datos son mucho más precisos. Mira que es que está lo no, perdón. Mira que listo, mira los segmentos. Entonces, segmento A, 20 unidades, que es este. Si ustedes quieren, pueden venir aquí a propiedades y decirles que les muestre que la etiqueta visible. Aquí porque no me muestra. Acá, que me muestre el nombre y el valor. ¿Sí? Por ejemplo, el nombre y el valor del lado A, el nombre y el valor del cateto B, nombre y valor, y del cateto D, nombre y valor. Listo. Yo los puedo correr porque dicen como ajustados. Bueno, en el de 8 creo que no les di, creo que le di solo valor. Sí, claro. Nombre y valor. Listo. Y miren los ángulos. No me está midiendo los ángulos. Entonces, para que me muestre los ángulos, vengo aquí, digo ángulo y hago clic dentro del polígono. Y me muestra todos los ángulos. Si veo que están como muy sobrepuestos, los puedo correr un poquito, ¿cierto? Y ahora sí me dan valores mucho más cercanos a los que yo hice allá en el cálculo. Que mira, él vio que son estos que están acá. En el ángulo, en el primer ángulo nos dio 23,6. Ahí nos da 23,58, pero si lo aproximamos, pues nos da 23,6. Y en el segundo ángulo nos dio 66,4, que es exactamente lo que está aquí. Entonces, esas son las dos posibles construcciones que van a hacer y con las que pueden verificar. ¿Listo? Ahora sí, creo que con eso terminaríamos. No sé si tengan alguna inquietud. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces nos vemos el jueves a las 5:30 para mirar el bloque 4. ¿Listo? Entonces, que pasen buena noche y que estén muy bien. Ahora, otra cosa, ahorita están en los CIPAS de primera matrícula de la zona sur para que ingrese. ¿Sí?
Ustedes que están inscritos, ingresen de una vez, ya que están conectados, y pues para que tengan esos punticos de los tipos de primera matrícula de la zona sur. Bueno, pues que pasen muy buena noche y hasta pronto.
Listo, muchachos, qué pena.